Muy bien, hemos leído ya este versículo que hemos tomado como base para poder analizar el rol de los padres. Y le estaba diciendo yo a ustedes que esta serie ha sido una buena oportunidad de aprendizaje para todos nosotros, ya que nadie puede decir que está totalmente desvinculado de esta entidad tan particular que es la familia, ya que por su universalidad nos envuelve a cada uno de nosotros. Ahora, seguir los delineamientos bíblicos es el único camino a través del cual nosotros podremos ser capacitados y preparados para contrarrestar lo que hemos visto nosotros, aquellas que son las tendencias naturales de nuestro ser y, por otra parte, las tendencias sociales que nos rodean. Y en segundo lugar, es la única forma que nosotros podemos edificar un hogar que tenga seguridad, que tenga solidez, que tenga significado y que tenga estabilidad, especialmente en el siglo en que nos toca vivir. Ahora, hemos establecido, mis hermanos, 12 principios y van a ser nada más que 12. Y yo pienso que nosotros haríamos muy bien, como lo estoy haciendo yo también al repasarlos, de que examinásemos nuestras vidas a través de estos 12 principios. Nuestra vida privada, nuestro matrimonio y nuestra familia, para poder con la ayuda del Espíritu Santo modificar aquellas actitudes que son incorrectas, o corregir los procedimientos que son errados, o cambiar los elementos negativos de nuestra comunicación, o extirpar las cosas que yo acepté y que ahora me doy cuenta que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de mi testimonio y en contra de mi vida espiritual. De manera que, para edificar una familia feliz, principio número 1, yo tengo que ser un hijo de Dios. Sin este prerequisito es imposible edificar una familia feliz. Segundo, yo debo seguir la instrucción bíblica. Si yo quiero edificar mi familia como a mí me parece y de acuerdo a lo que hace la sociedad, no voy a ir a ningún lado. Mi familia no va a tener el fundamento que debiera tener. Tercer principio, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, eso es algo por el cual yo oro todos los días. Que el Señor realmente me llene con su Espíritu para que mis actitudes, mis decisiones, mi contacto con mi esposa y mis hijos sea algo que glorifique el nombre de Dios. Cuarto principio, yo debo someterme a los demás. Quinto principio, la sumisión y la autoridad deben estar en equilibrio. Además, yo debo admitir que, principio número 6, el matrimonio es una institución divina, que no es algo que lo inventaron los hombres y que yo lo puedo hacer y deshacer como a mí me parece. Es algo que viene de Dios. Principio número 7, que la felicidad es un subproducto de la obediencia. La felicidad no es algo que llueve del cielo, es un producto de una actitud del corazón. Es un producto de la obediencia y principalmente a su palabra. Principio número 8, la comunicación es el ingrediente aislado más importante de nuestra relación familiar. Hay muchos esposos, matrimonios y familia que son un desastre porque no hay comunicación. Principio número 9, el rol de la esposa es la sumisión. Espero que mis hermanas me hayan perdonado por algunas cosas que yo dije y que realmente hayan tomado este principio como del Señor, de acuerdo a su palabra. Principio número 10, el rol del marido es el amar. El que da la tónica del amor en el hogar no es la esposa. Muchos creemos que porque ella es más tierna y más débil, ella es la que da la tónica del amor. De acuerdo a las Escrituras, la tónica del amor en el hogar la da el hombre. Principio número 11, el rol de los hijos es la obediencia. Y nosotros padres, como un producto final de nuestros hijos, debiéramos obtener esta cualidad, la obediencia. Si a través de nuestra vida
nosotros estamos criando hijos que no son obedientes, estamos fracasando como padres. Y finalmente, principio número 12, el rol de los padres es amar, enseñar y disciplinar a sus hijos. Ahora, hemos visto nosotros en la clase anterior que este rol de padre que nosotros tenemos no es nada más que una derivación del rol de Dios mismo, porque Dios es el modelo. ¿Y por qué Dios es el modelo? Porque Dios es el Padre eterno. Cuando nosotros recitamos la oración ejemplar o modelo, empezamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. De manera que Dios es nuestro Padre celestial, es el modelo. Ahora, ¿cómo trata Dios a sus hijos? Según hemos visto nosotros en Hebreos capítulo 10 y en Hebreos capítulo 12, Dios trata a sus hijos de tres básicas maneras. Primero los ama, después los enseña, tercero los disciplina. Es decir que el Señor Dios trata a sus hijos espirituales de la misma manera que Él pide que nosotros, los padres terrenales, tratemos a nuestros hijos carnales. Dios como Padre, entonces, perfecto, es el modelo para todos aquellos que tienen el privilegio tremendo de reflejar aquí en la tierra la imagen de su calidad de Padre. Entonces, como en un cierto sentido un padre representa la imagen de Dios en la estructura de la familia, no es extraño que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo aquí en Efesios capítulo 6 y versículo 4, describa el rol de los padres en estos tres mandamientos básicos. Los padres debemos amar a nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros hijos y debemos disciplinar a nuestros hijos. Y como dice este versículo, no debemos provocarles a ira, debemos criarlos en disciplina, tercero, y amonestación del Señor. De manera que así, juntas estas dos proposiciones, una negativa y dos positivas, forman una filosofía muy comprensiva de la paternidad. Entonces la primera cosa es amar. Pero aquí en nuestro versículo se presenta de una forma negativa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces aquí surge la pregunta inmediatamente. ¿Qué es lo que nosotros los padres podemos hacer para enojar a nuestros hijos, provocándolos a una abierta rebelión y causar en ellos ira, cólera, exasperación, inclusive amargándolos y desalentándolos? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? La respuesta es no amarlos. O sea, provocarlos a ira. ¿Cómo entonces podemos mostrar falta de amor? Resumidamente, dijimos, primero, maltratándolos físicamente. Segundo, maltratándolos verbalmente. Tercero, descuidándolos a ellos. En cuarto lugar, empleando favoritismo. En quinto lugar, desanimándolos. En sexto lugar, no escuchándolos. En séptimo, sobreprotegiéndolos. En octavo lugar, requiriendo metas demasiado altas. En noveno lugar, forzándolos a aceptar nuestras ideas. Décimo lugar, no mostrando amor genuino en la pareja. Y en undécimo lugar, no reconociendo nuestros errores. Ahora, cada uno de estos puntos ha sido un motivo de explicación. Ahora simplemente estamos resumiendo. De manera que esta primera proposición negativa tenía probablemente referencia a la costumbre pagana, por entonces generalizada y contra la cual los creyentes debían luchar en aquella época nuevo testamentaria. Y por eso es que el apóstol Pablo se dirige a ellos diciendo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque la irritación de los hijos era común a través de la pérdida del control y la violencia, reprobando a ellos con caprichos, tratamientos inestables y órdenes irrazonables, y aún de forma iracunda e inconsiderada. De manera que la primera forma en que nosotros debemos manifestar nuestro rol como padres en nuestra relación con nuestros hijos es amándolos. O, en una forma negativa, no provocándolos a ellos a ira. En segundo lugar,
Dice aquí la palabra, aquí tenemos nosotros la parte positiva en dos proposiciones. Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas son las dos proposiciones positivas. Disciplina, o sea, lo que hacemos por nuestros hijos. Y amonestación, o sea, lo que decimos a nuestros hijos. Y ambos elementos definen una tarea tremenda, pero el resultado es la justicia. Es decir, un hijo justo, bueno, correcto, ejemplar, será el resultado de lo que hacemos con él y lo que le decimos a él. De manera que los padres, al criar a sus hijos, deben criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, simplemente por amor a la presentación, voy a comenzar por la segunda, amonestación. Entonces nuestro texto dice así, sino criadlos en amonestación del Señor. Luego vamos a considerar la disciplina. Fíjese que Jay Adams en su libro, Vida Cristiana en el Hogar, dice lo siguiente. Dios declara su voluntad en forma clara. Establece reglas y dice cuál será el castigo antes que ocurra la infracción. Cuando ocurre la transgresión, Él procede de acuerdo con lo establecido. Esta es la base para toda disciplina efectiva en la forma en que aparece en la palabra de Dios. De manera que aquí, este hermano quiere explicar lo que este versículo nos está diciendo. El proceso de instrucción de nuestros hijos comienza con la enseñanza. Primero debemos mostrarle amor, pero el primer paso inmediato es la enseñanza. No podemos disciplinarlos sin antes haberles enseñado. De manera que incluso la enseñanza es parte del proceso de disciplina. Ahora, aquí dice, sino criadlos en amonestación del Señor. ¿Qué significa esto de amonestación del Señor? Yo estuve controlando algunos comentarios y diccionarios de enciclopedia y les voy a dar la conclusión. Esta palabra amonestación en español viene de una palabra griega que es noutesia y en el diccionario teológico de Colin Brown dice lo siguiente. Dice, deriva de una palabra compuesta, nous, mente, y tithemi, poner, o sea, poner la mente. Eso es lo que significa amonestación. Y describe el ejercicio de influencia sobre la mente, implicando que hay resistencia. Es decir, que por medio de la advertencia, consejo, amonestación, reprensión, aviso, estímulo, enseñanza, una persona puede ser redirigida o enderezada de un mal camino a un comportamiento correcto. Fíjese lo que significa amonestación. Dice, en contraste con la palabra enseñar en general, que es didasco, que preferentemente está relacionado con el desarrollo y guía del intelecto, esta palabra amonestación tiene que ver con la voluntad y los sentimientos de una persona. De manera que nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos amonestar a nuestros hijos, significa realmente ejercer a través de la advertencia, consejo, admonición, reprensión, verbal, estímulo o enseñanza, una influencia sobre su voluntad y sobre sus sentimientos, no tanto sobre su mente. Y de acuerdo con Efesios, aquí 6:4, la correcta manera de criar a los hijos es en disciplina y corrección. Y esto no está determinado por el no uso de métodos o ayudas educacionales, sino más bien por el hecho de si la persona es dirigida al Señor. Y por eso es que la palabra de Dios dice aquí, criadlos en amonestación, pero esta amonestación es del Señor. Ahora, hay muchos padres que amonestan a sus hijos, pero no lo amonestan en el Señor. Y cuando le dicen algo, no lo dicen de acuerdo a la palabra de Dios, sino que pasan sus propias opiniones.
De manera que, mis queridos hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es de modificar algo que está torcido en la mente del niño, que ya viene con esa herencia de la necedad en su corazón, a través de consejos y de enseñanza para que haya una transformación y haya un cambio de voluntad y de sentimientos también. Ahora, leyendo otras versiones, me encontré que se usa también en este versículo, en vez de amonestación, la palabra instrucción, especialmente en la versión en inglés. Y esta palabra instrucción significa también consejo verbal con miras a la corrección. Es decir, implica algo más que meramente establecer reglas y regulaciones y penalidades y recompensas. Significa sentarse, explicar al niño la enseñanza, animarle y decirle por qué y el cómo de las cosas. Y usar las escrituras edificando al muchacho desde adentro. Vamos a ver que la disciplina es otra cosa. Pero aquí la amonestación es una edificación que se hace a través de un consejo verbal para edificarlo adentro al muchacho. Y entonces quisiera que leamos todos juntos Proverbios, el capítulo 22. Allí tenemos un versículo muy conocido y que muchos de nosotros usamos de memoria. Proverbios, capítulo 22 y el versículo 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis queridos, aquí tenemos nosotros un principio del Antiguo Testamento que ha quedado acá impreso en las Sagradas Escrituras y que ha sido de comentario y de bendición para muchos hombres a través de la historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos interpretan este versículo mal. Y hay algunos religiosos contemporáneos que parecen interpretar este versículo de esta manera. Y vea si es que usted realmente está pensando también así. Muchos piensan que este versículo significa lo siguiente: asegúrese de que su hijo vaya a la escuela dominical y a la iglesia regularmente, que memorice algunos versículos de la Biblia, más algunos himnos y oraciones. Envíalo a campamentos cristianos durante el verano en sus años de formación, y si es posible, mándelo a una iglesia cristiana, porque ahí va a recibir instrucción por parte de hombres o mujeres también cristianos y que tienen como base la Biblia. Porque después de todo, algún día Él va a mostrar sus agallas. Algún día, por seguro, vendrán los tiempos de excesos. Y se descarría. Pero, eso es lo que pensamos todos nosotros, pero cuando llegue a ser suficientemente viejo como para superar todos estos excesos, Él va a volver de nuevo a Dios. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas, incluso muchos creyentes que piensan así. Usted tiene que enseñarle a su hijo, llevarle a la escuela dominical, mandarlo a una escuela cristiana. Entonces después él va a pasar por una serie de pruebas y de excesos. Y al final, casi antes que lo metan en la sepultura, entonces él va a volver de nuevo al Señor. Ahora, fíjese una cosa, que esta apreciación o esta interpretación no es de ninguna manera alentadora. Porque no influye nada de ánimo el pensar que un hijo, después que haya superado todos sus excesos, cuando ya sea un viejo decrépito, se vuelva a Dios. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven los sacrificios y la enseñanza y todo lo que usted le dio con la poderosa palabra de Dios? Si va a vivir toda una vida desperdiciada y después, cuando ya se esté por ir a la tumba, se va a acordar de lo que aprendió en el hogar. No solo esta es una incorrecta interpretación, sino que directamente no es la verdad.
Porque mis hermanos, muchos de ustedes y yo conocemos a hombres que fueron forzados por sus padres a ir a la escuela dominical, a leer la Biblia, a orar en la casa, etc. Y ellos, inclusive, antes de casarse ya se descarriaron. Y nunca volvieron otra vez a Dios. De manera que no se cumple siempre. Y este versículo empieza diciendo, instruye al niño. Instruye. Y vamos a tratar por un momentito de explicar este texto, porque quiero que de aquí surjan algunos principios para nuestra aplicación directa como padres. Instruye, la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Amonestación, instrucción. Instruye al niño en su camino. Ahora, fíjese usted una cosa muy interesante que descubrí estudiando este pasaje. Que la raíz original de esta palabra es el término paladar. Parte posterior de la boca o encía. Y esta palabra como verbo es usado para domar o someter a un caballo salvaje por medio de una cuerda en la boca. En otras palabras, la palabra instruye aquí tiene la raíz que significa traer a sumisión. ¿Se da cuenta? Y también en la época de Salomón, según el comentarista Cale Delich, significa afectar el gusto. Escuche esto porque es muy interesante. Afectar el gusto colocando en la encía de un niño recién nacido jarabe de dátiles, masajeando las encías y el paladar para crear una sensación de succión o de gusto. De manera que esta palabra se usa para describir el desarrollo de un sed o deseo. ¿Se da cuenta? Así que, pasando el tiempo, estas dos expresiones, traer a sumisión, por un lado, y desarrollar un deseo, por el otro lado, vinieron a ser conocidas como dedicar, consagrar e instruir. De manera que cuando aquí nosotros leemos en el texto, instruye al niño en su carrera, significa debemos llevarlo, traerlo a sumisión y en segundo lugar, desarrollar un sed o deseo. Significa consagrar, significa dedicar, instruir. Después dice, ¿instruye a quién? Al niño. Ahora, la primera reacción es pensar que esta expresión significa bebé. Instruye al bebé cuando nació, cuando tenía 1, 2, 3, 5 años. Instruye al bebé cuando es pequeñito. Ahora que los puedes dominar, ya cuando sea de 17, 18, 20 años va a ser un poco imposible. Pero ahora instruye al niño cuando es pequeño. Ahora, quiero decirle, mis hermanos, que esta palabra niño, lo mismo que en el Nuevo Testamento, no significa un bebé. Fíjese usted que la misma palabra se emplea en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21 y el versículo 16, fíjese lo que dice allí. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho, esta es la palabra, cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Aquí tenemos nosotros a Agar e Ismael. De manera que la palabra niño aquí es muchacho y se refiere a una persona de edad preadolescente. Génesis capítulo 37 se usa de nuevo allí esta palabra en el versículo 2. Fíjese lo que dice. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, ahí está la palabra, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que aquí la misma palabra se usa para un muchacho de 17 años. Luego, en Génesis capítulo 34 y el versículo 19, fíjese allí la palabra.
Y no tardó el joven. Claro, para entender lo que dice acá, tenemos que conocer un poco la historia. Aquí hay un hombre, un muchacho, ¿no es cierto?, que se llama Siquem, que era hijo de Amor, un hebeo, príncipe de una tierra allí, y él se acostó con Dina. Y aquí tenemos nosotros un problema con los hombres del pueblo de Israel. Entonces, versículo 19, y no tardó el joven, este joven Siquem, ¿no?, en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, por eso se había acostado con ella. Le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. De manera que aquí la palabra, y no tardó el joven, joven es la misma palabra que se utiliza en Proverbios 22. Y después 1 Samuel, y en este caso, dicho sea de paso, se refiere a un hombre en condiciones de casarse. Así que seguramente que tenía más de 17 años. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, el capítulo 4, y el versículo 21. Dice así, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Aquí tenemos un niño que acaba de nacer. Y la expresión es la misma, un niño recién nacido, un niño. De manera que este término niño es bastante amplio y cubre el tiempo entre la edad de un recién nacido hasta la de un joven adulto. Durante todo ese periodo de tiempo, el hijo debe ser instruido. O sea, debe desarrollar un acedo deseo, se debe traerlo a la sumisión como a un caballo salvaje. Y durante el tiempo en que esto debe ejercitarse, la instrucción es desde la niñez hasta casi la adultez. O sea, mientras la persona está bajo el techo y la autoridad de sus padres. Entonces nuestro texto sigue diciendo, instruye, ya sabemos lo que significa, al niño, ya sabemos lo que significa, en su camino. Esto es lo que no sabemos lo que significa. Instruye al niño en su camino. Ahora, a este punto, nosotros los padres pensamos que ya la vida nos ha dado suficiente experiencia para poder determinar con bastante exactitud el camino que nuestro hijo o nuestros hijos deben seguir. Entonces nosotros decimos, como padre, yo conozco a mi hijo. Pues por supuesto, ¿quién va a conocer a su hijo mejor que usted? ¿O quién va a conocer a mis hijos mejor que yo? Entonces, como padre, yo conozco a mi hijo y por lo tanto yo sé lo que él debe ser. Entonces, voy a tratar de darle la educación más adecuada para que su vida sea lo que yo pienso será lo más apropiado para él. Si tengo entonces varios hijos, voy a tratar de darle la misma instrucción para que todos vayan por el mismo camino. Y mis hermanos, esa es la forma en que razonamos la mayor parte de los padres. Pero el texto acá parece decir una cosa diferente. El texto dice, instruye al niño en su carrera. Aquí tenemos la palabra en. Y esta palabra en significa manteniendo en cooperación con o de acuerdo con. De manera que nosotros podríamos traducir este versículo diciendo lo siguiente: instruye al niño de acuerdo a su camino, no de acuerdo a mi opinión. Es decir que si yo quiero que mi instrucción sea piadosa y sabia, debo observar a mi hijo y ser sensible y vigilante para descubrir su camino y entonces adaptar la instrucción correspondientemente. Ahora, sígame por favor, porque muchos padres no entendemos esto y dejamos toda esta responsabilidad a la niñera, a la abuela o a la tía. Esto quiere decir entonces
que en cada niño hay una tendencia, una inclinación, una propensión o un juego de características que ya está previamente establecida. Esta tendencia fue ya determinada antes de que viniese a nuestro cuidado. Es decir, cuando los niños vienen a nuestras manos, ya vienen con una especie de registro que ya está allí sellado. Y fíjese lo que dice Ray Stedman en su libro La vida familiar. A lo que se refiere aquí es al hecho de que los hijos son básicamente diferentes. Hay un misterio desplegado en cada niño. Y el trabajo de los padres es descubrir la forma particular de ese misterio existente en cada hijo, ya que no hay dos hijos que sean iguales. Existe un impulso o instinto creativo edificado por el Creador mismo en cada criatura. De manera que ahora podemos entender lo que dice este versículo. Instruye al niño en su camino, porque cada uno de nuestros hijos son diferentes. Y mire, la Biblia está llena de ejemplos. Usted recuérdese nomás en Caín y Abel. Fueron los primeros hijos de nuestros primeros padres. Y usted quiere ver que saliendo de una misma matriz puede haber dos hijos tan diferentes. Ahí tenemos nosotros a un Caín, que lo llamaríamos un hombre irreligioso y materialista. Y tenemos al otro hombre, Abel, un hombre creyente, sensible a las cosas espirituales. Completamente diferente, ya desde la matriz. Otro ejemplo, Jacob y Esaú. Y fíjese que en el caso de Jacob y Esaú, no solamente eran hermanos, ¿qué más? Eran mellizos. Y salió uno tomándose del pie del otro. Juntitos salieron. Sin embargo, parece ser que Jacob era un hombre indeciso, mientras que Esaú era un hombre fuerte, era un hombre velludo, era un hombre cazador. Y si usted lee la Biblia, usted va a ver que a través de toda la historia, sus vidas son completamente diferentes. Tome el caso, por ejemplo, de Salomón y Absalón. Son los hijos del rey David. Son los hijos que tuvo allí él mismo, en un mismo padre, vivían en un mismo palacio, tuvieron la misma educación. Y mire qué disparidad. Tenemos nosotros a Salomón, que era un hombre diplomático, brillante, sabio. Y por otro lado tenemos a Absalón, un muchacho hermoso y de buena prestancia, pero un rebelde. Y se rebeló contra su padre, haciendo una revolución. De manera que cuando nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta esta característica: instruye al niño en su camino. Y frecuentemente nosotros los padres cometemos dos errores básicos. Primero, nos comunicamos con nuestros hijos de idéntica manera, con todos ellos sin hacer diferenciación. Y en segundo lugar, hacemos comparaciones. Dos errores básicos en nuestra instrucción a los hijos. Y dice aquí el versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe que estuve buscando aquí la palabra viejo? Y la palabra viejo significa pelos en el mentón. Fíjese usted. O sea, un hombre de barba. Y nosotros sabemos que a un hombre no le comienza a crecer la barba cuando tiene 70 o 80 años. ¿No es cierto? La barba le comienza a crecer cuando se está aproximando a la madurez. Así que la promesa es entonces que cuando su hijo alcance la madurez, o sea, cuando esté listo para dejar el hogar, él no se apartará de su instrucción. Ahora, cambia un poquito el concepto que usted tenía del texto. Instruye al niño en su carrera, en su camino. Y aun cuando vaya a dejar el hogar, independizarse, formar su matrimonio, salir del techo de su casa, él no se olvidará de su camino.
Él no se apartará del camino que usted le enseñó. Entonces usted pregunta, pero ¿cómo yo puedo conocer este sello misterioso? ¿Cómo puedo yo conocer el camino de mi hijo? Proverbios capítulo 20. Y el versículo 11 dice así: aún el muchacho es conocido, ¿por qué? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. De manera que acá las Escrituras nombran dos sentidos, el sentido de la vista y el sentido del oído. Y por medio entonces de lo que nosotros vemos y oímos, podemos conocer a nuestros hijos. ¿Por qué? Por sus hechos, aquí lo dice la Biblia. Es decir, observando y escuchando, nosotros podremos conocer la inclinación de nuestros hijos, de la forma en que él actúa, cómo reacciona, cómo él conversa, cómo él camina, cómo obedece, cómo desobedece. Nosotros podremos tener suficiente información para trabajar con él. Pero debe prestarse atención. Y ahí está el problema con muchos padres. Porque esto necesita observación. Y esto necesita tiempo. Como padres no nos podemos dar el lujo de simplemente alojarlos en la casa, darles de comer, vestirlos y mandarlos a la escuela. Evidentemente la palabra de Dios nos está diciendo que se necesita concentración en ello, preocupación por ello, y se necesita tiempo, porque la palabra amor, ellos lo deletrean tiempo. Si usted dice que los quiere y no pasa tiempo con ellos, en otra palabra usted no los quiere. Fíjese lo que dice Rousseau. Los padres no pueden permitirse criar a sus hijos sin instrucción, porque no enseñarles la piedad es enseñarles impiedad e infidelidad. No enseñarles la verdad es enseñarles el error. De manera, mi querido, que es grandísima la responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué principios debemos nosotros instruirlos? ¿En qué principios? Aquí dice, criadlos en la amonestación ¿de quién? Del Señor. Ahí está el principio. Es decir, nosotros debemos criarlos en los principios de la palabra divina, en los principios de la palabra de Dios. Fíjese, ¿por qué debemos hacer esto? 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Y el versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, ¿qué es lo que has sabido? No el diario El Time o lo que sale en la televisión o los dibujitos animados. Dice, has sabido las sagradas escrituras. Es decir, debemos nosotros instruirlos en las Sagradas Escrituras para que ellos sean sabios para la salvación. Y 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 2 dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De manera que lo que tenemos que darle a nuestros hijos es la leche no adulterada, como niños. Ellos lo necesitan. Eso también se refiere a nosotros como niños espirituales, por supuesto. En segundo lugar, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos? Tratar de guiarlos a Cristo. Mire, si un hermano debe calificar para ser el anciano de una iglesia, debe tener, dice la Biblia, a sus hijos creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a predicar a otros lo que no predicamos en la casa. De manera que nuestra responsabilidad, en primer lugar, como padres y madres, es llevarlos a nuestros hijos a una experiencia personal con el Señor. En otras palabras, debemos predicarles a ellos el Evangelio.
y enseñarles las verdades bíblicas para que ellos puedan conocerlo. Y después, por supuesto, en tercer lugar, debemos entrenarlos en hábitos de la piedad. Debemos traerlos a las reuniones. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeñito, me parece que yo la primera vez que fui ahí, fui de pañales. Porque mi mamá me llevó desde que yo era muy pequeñito. De manera que yo me crié allí, escuchando los mensajes en la escuela dominical. Y habituándome a ir con mis padres. Y yo me acuerdo que íbamos nosotros a las reuniones con la Biblia bajo el brazo y los muchachones en las esquinas nos hacían burla. Pero desde un principio mis padres me enseñaron en el camino y doy gracias a Dios. Porque yo soy el producto, aunque muy imperfecto, de la oración, del trabajo, la dedicación e instrucción de padres piadosos que el Señor me dio. Ahora, ¿de qué manera debemos instruirlos? ¿De qué manera? Fíjese que 2 Timoteo, el capítulo 1, nos da a nosotros un ejemplo de dos mujeres piadosas. Capítulo 1 y versículo 5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De manera que, ¿cuándo vamos nosotros a comenzar a instruir a nuestros hijos? Capítulo 3, ya hemos leído, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo vamos a comenzar a instruir a nuestros hijos? Una señora que había tenido un bebé, lo criaba como a ella le parecía, y un día ella, viendo que ya tenía 5 años, fue a visitar al pastor y le dijo: hermano, yo quiero que me diga cuándo es que voy a empezar a instruir a mi hijo de 5 años en las cosas del Señor. Y el pastor le dijo: ¿cómo? ¿No comenzó? Usted está 5 años atrasada. Hace 5 años que tendría que haber comenzado. Es decir, los hábitos, inclusive de oración en la mesa. Y hay aquí hermanos que con mucha alegría pueden decirme cómo sus hijos, aunque son pequeños, cuando le ponen la comida en la mesa, lo primero que hacen es tomar la mano de sus padres y pedirle que oren. ¿No es así? Hábitos. ¿Cuándo debemos comenzar? ¿De qué manera? Tan pronto como sea posible. En segundo lugar, debemos hacerlo gradualmente, y eso es lo que yo pienso que se deduce de Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor les dice que le hablarás a ellos en el camino, durante el día y cuando te vayas a acostar. Es decir, es una cosa gradual y constante. Nosotros tenemos que dar a nuestros hijos la instrucción a medida que ellos la pueden captar. No le den más comida de lo que ellos puedan obtener, pero constantemente trata de contestar sus preguntas y alimentarlos con los principios de la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos hacerlo de una forma paciente. Deuteronomio, el capítulo 6, otra vez, pero ahora el versículo 20 al 23. Mire lo que dice. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Mire cómo tenía aquí que un padre transmitir a su hijo la herencia espiritual. De una forma amorosa, de una forma gradual, de una forma también paciente. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos? Con amor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, hay un versículo muy interesante aquí que el apóstol Pablo usa cuando se refiere a esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice así:
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fíjese la similitud. Este era el ministerio que ellos habían tenido con sus hijos espirituales. Pero para que ellos pudieran entender el sentido, les refiere a la relación entre hijos carnales. Y dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, primero, exhortábamos. Segundo, consolábamos. Tercero, encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. De manera que nuestra instrucción debe estar cargada con exhortación, debe estar cargada con consolación y debe estar cargada con una demanda de encargarles de andar como es digno de Dios. Es decir, ustedes pueden ver, y cada vez que yo estudio y he estudiado y veo que es imposible poder llevar a cabo los detalles de la instrucción de la palabra de Dios con nuestros hijos si no hay tiempo. Es decir, si usted viene, se va temprano al trabajo y viene cuando ya es noche solamente para ver la televisión y acostarse a dormir, usted no puede llevar a cabo todo esto. Porque entonces allí no hay comunicación, no hay exhortación, no hay consolación. Los hijos necesitan que cuando ellos son heridos físicamente o espiritualmente o en sus sentimientos psicológicamente, pueda haber un padre o una madre que se siente, que hable con él y le consuele, le trate de entender para poder superar sus crisis o su problema. En quinto lugar, debemos nosotros instruirlos con el ejemplo y finalmente con oración. Porque sin la oración es imposible realmente llevar eficazmente la tarea tan difícil que Dios nos ha dado. Tercer lugar entonces, primero es amar a nuestros hijos no provocándolos a ira. En segundo lugar, enseñándoles o instruyéndoles verbalmente. Y ahora en tercer lugar, disciplinándolos. Dice la Biblia, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la palabra disciplina usada aquí viene del griego paideia, que significa, según Vine, el entrenamiento de un niño, escuche esto, incluyendo la instrucción, por lo tanto, disciplina, corrección y desde luego castigo. Significa también nutrición, educación y crianza. Y aquí en Efesios 6:4 sugiere la disciplina cristiana que regula el carácter. Pero fíjese que en Hebreos capítulo 12 y versículos 5, 7, 8 y 11 se utiliza la misma palabra disciplina, pero más bien allí con la connotación de castigo y de corrección. Mientras que en 2 Timoteo 3:16 se usa de otra forma. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí tenemos nosotros que la palabra disciplina se traduce aquí instrucción. Como hemos dicho, la palabra disciplina tiene que ver con lo que usted y yo hacemos con y con nuestro hijo. Y esta palabra implica las reglas y regulaciones que establecen y guían al premio o al castigo. De manera que el niño es premiado por guardar las reglas y es castigado por transgredirlas. En otras palabras, disciplinar, escucha esto, es muy interesante, es entrenar o enseñar a través de reglas y regulaciones reforzadas por premios y castigos en el contexto del amor. Eso es disciplinar. De manera que disciplina significa enseñanza con estructura. Comprende el establecimiento de un programa, comprende aquí el establecimiento de ciertas metas y usa ciertos métodos para lograr alcanzar esos términos. Y por supuesto que la palabra aquí disciplina
contempla un esfuerzo paciente y persistente y firme de parte del padre hasta que la disciplina produce un camino de vida recto en el niño. Hay algunos padres que comenzamos nosotros con algunas reglas y regulaciones, pero después las abandonamos y no somos persistentes. Así que la palabra disciplina es enseñanza respaldada por la vara, o sea, enseñanza con castigo. De manera que aquí tenemos nosotros ya la diferenciación. La amonestación es una instrucción que trata de efectuar un cambio en el niño que alcanza su interior para tocar su corazón y su alma a través de una comunicación verbal. Pero la palabra disciplina es una instrucción que trata de producir un cambio desde el exterior. Ahora, fíjese usted que el versículo 4 de Efesios 6 comienza diciendo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la forma en que se aplica la disciplina es lo que más sensiblemente provoca ira a nuestros hijos. Y esto puede ser por dos cosas. En primer lugar, por la aplicación de una disciplina insuficiente. En segundo lugar, por la aplicación de una disciplina excesiva. Y yo pienso que no vamos a poder abarcar todo esto, pero quiero decirles lo siguiente. Muchas de nuestras fallas como padres, yo hablo poniéndome en primer lugar, es porque nosotros no cumplimos con las reglas que hemos establecido y muchas veces no hay suficiente disciplina. Es decir, la disciplina es insuficiente. Porque las reglas deben ser dadas a conocer antes de que ellas sean quebrantadas. Esta es la primera cosa. Cuando algo sucede y se provoca la ira y nosotros queremos pegar o castigar a nuestros hijos, diciéndoles después que ellos han caído cuál era la regla, nosotros estamos completamente equivocados. Es decir, por ejemplo, yo le digo a mi hijo: Juancito, si no vas a la escuela, cuando venga del trabajo recibirás una paliza. Bueno, ahí está la regla y ahí está el castigo. Ahí está la enseñanza verbal y ahí está la consecuencia para la corrección. Pero resulta que la semana pasada Juancito no fue a la escuela, ¿no es cierto? Hizo la rabona y no pasó nada. Su papá ni siquiera se dio por enterado. Entonces, ¿qué sucede? No hay disciplina uniforme. ¿Por qué? Porque no hay consistencia. Cuando las reglas se aplican al antojo de los padres, entonces el hijo se confunde. Entonces tales reglas no son reglas, provocan exasperación. Por ejemplo, si es que usted juega fútbol, ¿acaso no se exasperaría usted si cada semana están cambiando las reglas de fútbol? Y usted resulta que un día va a patear la pelota de una forma y está bien, y el otro día va a jugar al fútbol y resulta que lo que usted hizo antes ahora está mal. ¿Qué es lo que va a provocar en su corazón? Exasperación, inestabilidad y, en última instancia, ira. Entonces, esto es lo que sucede también en el corazón de nuestros hijos cuando nosotros no somos consistentes con la disciplina. Por ejemplo, hoy la pequeña Margarita llega a su casa con una hermosa florcita que la cortó cuando cruzó el arroyo y pensó en llevársela a mamá. Entonces ella entra corriendo por medio de la cocina y se la da a ella. Y el piso recién estuvo encerado por la mamá. Entonces ella entrega la florcita, pero resulta que la madre no ve la florcita, ve las pisadas de barro que están ahí en la cocina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le desata, ¿no es cierto?, una ráfaga de palabras y la pobre Margarita, que venía con tanta ilusión en el corazón, queda completamente destrozada en su interior. Y ella dice: traté de agradar a mi mamá y resulta que fui prácticamente demolida por ella. Entonces, fíjese lo que pasa. La mamá de Margarita se fue a la habitación y empezó a pensar. Y dice: bueno, pero me parece que se me fue la mano con Margarita.
No tendría que haberle hecho, pobrecita. Le dije tantas cosas e incluso le pegué. Entonces ella, en vez de arreglar el asunto con Margarita y pedirle quizás disculpa por lo que hizo, deja el asunto y dice, bueno, cuando haga otra cosa le voy a dejar pasar. Y resulta que Margarita luego no fue a la escuela y vino diciendo a su casa que había ido a la escuela. Una grande mentira. Pero como su mamá tiene el sentimiento de culpabilidad de que se le fue la mano acá, le perdona por allá. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón de Margarita? Ahí está, inconsistencia en la disciplina. Entonces, los hijos en general, ante una disciplina así, dice, hoy me matan por no hacer nada, pero mañana matas y no te hacen nada. ¿Se da cuenta? Hay una inconsistencia en todo esto. Y quiero, para terminar, porque el tiempo se nos ha ido. Mis queridos hermanos, a través de los años, y quizás ahora le puedo hablar con un poquito de más experiencia, porque mis hijos están justamente en este punto, el énfasis en la disciplina debiera pasar de la disciplina estructurada en el hogar a la autodisciplina. O sea, los padres deben guiar a sus hijos, pero deben aprender a retroceder a medida que ellos aprenden a asumir sus responsabilidades. Y en todo esto es necesario tomar en cuenta la convicción personal del niño para que Dios y la palabra de Dios sean un elemento vital en sus vidas. Los padres debemos guiarlos al arrepentimiento. Y después debemos continuar haciéndolos crecer en las cosas espirituales. Pero de tal manera que ellos poco a poco empiecen a desligarse de nosotros para ir de la disciplina estructurada del hogar a la autodisciplina, porque un día volarán solos. Saldrán del hogar. Y entonces ellos tendrán su responsabilidad directa, no a los padres, sino más bien a Dios. Y esto me hace recordar a lo que sucede con las águilas. Ustedes saben muy bien que las águilas hacen sus nidos allí arriba en la roca de una montaña. Pero ¿qué es lo que sucede cuando sus pichones empiezan a crecer? ¿Saben lo que dicen que estas águilas hacen? Toman de sus nidos a sus pichones con sus garras y toman vuelo arriba, bien arriba en la montaña. Y cuando están ya bien elevados en la altura, dejan caer a sus pichones. Y claro, al principio los pichones pobrecitos no saben volar y vienen como pedrada hacia abajo. Pero la águila vuela y cuando parece que ya van a golpear contra la roca o el terreno, ellos abren sus alas para que caigan sobre ella. Y el águila hace así varias veces hasta que un día, cuando larga sus pichones, solos empiezan a volar. ¿Por qué? Porque han sido instruidos correctamente al mismo tiempo que protegidos. Y mis queridos hermanos, esta es la disciplina y admonestación que nosotros tenemos que tener para con nuestros hijos. Que el Señor nos dé sabiduría a los padres. El trabajo nuestro no es nada fácil, mis hermanos, especialmente trabajando en la sociedad que nos rodea. Pidamos a Dios sabiduría para que podamos cumplir con nuestro rol como realmente Él lo desea. Padre Celestial, al final de esta serie sobre la familia, quisiera yo darte gracias, Señor, por haber descubierto en tu palabra tantos elementos de sabiduría que yo desconocía. Y te ruego, Señor, que las enseñanzas que hemos recibido en esta serie puedan ser para mí, como para cada uno de mis hermanos, Señor, una fuente de enseñanza y de referencia, no solamente para nuestras vidas, sino también para aquellos que nos rodean. Te lo pedimos, dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.